El gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo con Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. Los ciudadanos suizos rechazaron en referéndum una propuesta para limitar la población del país a 10 millones de habitantes hasta el 2050. Las Fuerzas Armadas británicas interceptaron en el Canal de la Mancha al petrolero Smirtos, sospechoso de formar parte de la llamada flota fantasma rusa. Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar del chavismo, se ofreció a colaborar con la justicia española en la causa que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo marco para extender por 60 días el alto al fuego y reabrir el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. El pacto, mediado por Pakistán y Qatar, será formalizado en una ceremonia prevista para el viernes en Suiza. El acuerdo busca frenar una escalada que había golpeado los mercados energéticos globales, aunque los precios no se dispararon al nivel que habían advertido ciertos medios. Antes del conflicto, por Hormuz pasaba cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo. Su cierre o restricción elevó la presión sobre los precios y encendió alarmas en varias economías dependientes de la energía importada, especialmente Asia. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos levantará su bloqueo naval, mientras Irán se comprometió a reabrir el estrecho. Sin embargo, la normalización no será inmediata debido al proceso de retirar minas, reparar infraestructura y garantizar la seguridad de los buques. El punto más delicado queda para la siguiente etapa. Durante los 60 días de tregua, Washington y Teherán deberán negociar sobre el enriquecimiento nuclear iraní, el destino del uranio altamente enriquecido y un potencial alivio de sanciones. La liberación de fondos iraníes congelados dependería del cumplimiento de esos compromisos. El pacto incluye el cese de operaciones militares en otros frentes, incluido Líbano. La tregua abre una oportunidad diplomática, pero no resuelve todavía el problema central: si Irán aceptará límites verificables a su programa nuclear. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que Teherán y Washington finalizaron un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra después de meses de negociaciones. Según la declaración iraní, todas las operaciones militares en los distintos frentes, incluido Líbano, cesarán de manera inmediata y permanente desde la noche del domingo. El anuncio da continuidad al acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que contempla una tregua de 60 días, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la apertura de una nueva etapa de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El documento formal está previsto para ser firmado el 19 de junio. El punto central de las negociaciones que siguen a este acuerdo será el programa nuclear iraní. Durante los próximos 2 meses, Estados Unidos e Irán deberán discutir el enriquecimiento de uranio, los mecanismos de verificación y las condiciones para un eventual alivio de sanciones. Para Washington y sus aliados, la prioridad es impedir que el régimen iraní avance hacia un arma nuclear. El memorando puede reducir la tensión inmediata en Medio Oriente y aliviar la presión sobre rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz, pero el acuerdo definitivo dependerá de los controles reales. El ministro de Defensa Israel Katz afirmó que las tropas israelíes permanecerán en zonas tomadas en Líbano, Siria y la Franja de Gaza, pese al acuerdo marco anunciado entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra y abrir una negociación nuclear. Sus declaraciones muestran que la tregua impulsada por Washington y Teherán no necesariamente resolverá todos los frentes abiertos en Medio Oriente. Katz sostuvo que las fuerzas israelíes seguirán en esas áreas indefinidamente y advirtió a Irán contra cualquier represalia por los recientes ataques israelíes en Líbano. El mensaje llega en un momento delicado. Pocas horas antes, funcionarios estadounidenses e iraníes habían informado sobre un memorando de entendimiento para detener operaciones militares y abrir un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Para Israel, la cuestión no se limita al acuerdo entre Washington e Irán. El país considera que los grupos terroristas respaldados por el régimen iraní, como Hezbollah en Líbano, siguen representando una amenaza directa para su seguridad. Por eso, el gobierno israelí busca mantener margen de acción militar incluso si avanza una salida diplomática más amplia. El anuncio de Katz deja claro que Israel no aceptará retirar tropas sin garantías de seguridad. El acuerdo con Irán abre una puerta diplomática, aunque todavía convive con una realidad militar mucho más compleja. Los suizos rechazaron en referéndum una propuesta para limitar la población del país a 10 millones de habitantes hasta el 2050. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo, buscaba obligar al gobierno a tomar medidas más estrictas sobre residencia, asilo y reagrupación familiar si la población llegaba a determinados umbrales. El resultado fue ajustado pero claro, el 54.79% votó en contra y el 45.21% a favor, con una participación del 58.86%. Suiza tiene actualmente unos 9.1 millones de habitantes y ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico desde que entró en vigor el Acuerdo de Libre Circulación con la Unión Europea en el 2002. El partido promotor defendía la propuesta como una iniciativa de sostenibilidad, argumentando que el aumento de la población presiona la vivienda, la infraestructura, los servicios sociales, los recursos naturales y el modo de vida suizo. En el país, cerca del 27% de los residentes no son ciudadanos suizos. Sin embargo, el gobierno federal, integrado por representantes de los 4 principales partidos, se opuso a la medida. También lo hicieron sectores empresariales, que advirtieron que un límite poblacional podría afectar la llegada de trabajadores extranjeros, especialmente en áreas como salud y cuidados. El punto más sensible era la relación con Bruselas. Si Suiza superaba los 10 millones antes del 2050, el gobierno habría tenido que abandonar el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, poniendo en riesgo su acceso al mercado único. El voto muestra que la preocupación por la migración existe, pero que una mayoría prefirió evitar un choque económico y diplomático con Europa. Reino Unido y Japón anunciaron un acuerdo de inversión de hasta 18.000 millones de libras en medio de un escenario económico que no encuentra salida bajo el gobierno británico de Keir Starmer. El pacto fue presentado en Londres durante la reunión entre Starmer y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y busca reforzar la cooperación entre ambas economías. Según Downing Street, empresas japonesas destinarán más de 9.000 millones de libras a infraestructura, servicios financieros y proyectos inmobiliarios en Reino Unido durante los próximos 5 años. A ellos se sumarían hasta 9.000 millones de libras en energía eólica marina. El gobierno británico afirma que estas inversiones podrían generar decenas de miles de empleos, aunque no está claro cuánto del monto anunciado corresponde realmente a dinero nuevo y cuánto a planes ya previstos. El acuerdo también tiene una dimensión tecnológica y estratégica. Rolls-Royce trabajará con la Agencia de Energía Atómica de Japón en tecnologías nucleares de nueva generación. Además, ambos países buscarán conectar la investigación y el desarrollo británicos con la capacidad manufacturera japonesa. Londres y Tokio también reafirmaron su compromiso con el programa GCAP, el futuro avión de combate que desarrollan junto con Italia. El anuncio llega cuando la economía británica enfrenta problemas de crecimiento, presión fiscal y dudas sobre la competitividad del país bajo un gobierno que no ha hecho los cambios estructurales para recuperarse. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Ucrania lanzó una nueva oleada de drones contra instalaciones industriales dentro de Rusia, en una operación que vuelve a mostrar cómo la guerra iniciada por Vladimir Putin ya no se limita al territorio ucraniano. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas antiaéreos derribaron 249 objetos aéreos durante la noche, mientras autoridades locales reconocieron incidentes en varias regiones. Uno de los puntos más sensibles fue el sur de Moscú, donde restos de un dron cayeron en el área de una planta química, según informó el gobernador Dmitry Millayev. Imágenes no verificadas difundidas en redes sociales mostraron un incendio que algunos reportes vincularon con la planta Azot, una de las mayores instalaciones químicas de Rusia. Aunque produce principalmente fertilizantes, también fabrica componentes usados por la industria de defensa y la producción de municiones. Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra complejos energéticos, depósitos de combustible y fábricas relevantes para el esfuerzo militar ruso. Kiev busca debilitar la capacidad logística y económica de Moscú, mientras Rusia sigue atacando ciudades ucranianas con drones y misiles. En paralelo, el Reino Unido interceptó en el Canal de la Mancha al petrolero sancionado Smirtos, vinculado a la llamada flota en la sombra rusa. Este sistema permite a Moscú seguir vendiendo petróleo y financiar su agresión contra Ucrania pese a las sanciones occidentales. Los ataques y la operación británica apuntan al mismo objetivo: elevar el costo económico de la guerra para el régimen de Vladimir Putin y limitar los recursos que sostienen su ofensiva. Rusia enfrenta un problema cada vez más serio en Ucrania. Estaría perdiendo más soldados de los que logra incorporar al frente. Según reportes citados por CNN y centros de estudios occidentales, el reclutamiento militar ruso cayó alrededor de 20% en el primer trimestre de 2026, pese a que Moscú ofrece pagos de hasta $80.000 y alivio de deudas de hasta $140.000 para atraer nuevos combatientes. La guerra iniciada por Vladimir Putin contra Ucrania ya lleva más de 4 años y se ha convertido en un conflicto de desgaste. La estrategia rusa depende de sostener grandes cantidades de tropas, aún con pérdidas muy elevadas. Pero ese cálculo empieza a mostrar límites. Fuentes occidentales estiman que Rusia sufre entre 30.000 y 35.000 bajas mensuales, mientras su ritmo de reclutamiento estaría por debajo de lo necesario para reemplazarlas. El Kremlin ha intentado compensar el desgaste con bonos más altos, reclutamiento en regiones pobres, presos, migrantes, personas endeudadas e incluso apoyo de soldados norcoreanos. Estas medidas muestran que Moscú conserva recursos, pero enfrenta dificultades para encontrar hombres dispuestos a combatir. El problema también golpea a la economía rusa. La falta de trabajadores afecta a empresas civiles y a la industria de defensa, que necesita mano de obra para producir armas mientras el frente consume soldados. Mientras tanto, las tácticas de Ucrania con ataques de drones en zonas estratégicas e incluso en la capital empiezan a generar cada vez más impacto en el Kremlin. Las Fuerzas Armadas británicas interceptaron en el Canal de la Mancha al petrolero Smirtos, sospechoso de formar parte de la llamada flota fantasma rusa. Se trata de una red de buques que Moscú utiliza para vender petróleo y esquivar las sanciones internacionales impuestas por su agresión contra Ucrania. La operación fue realizada por comandos de la Royal Marines, que descendieron en rappel desde helicópteros sobre el buque. Según el Ministerio de Defensa británico, es la primera acción de este tipo liderada por Reino Unido. El petrolero será retenido y vigilado frente a la costa sur de Inglaterra mientras se desarrolla la investigación. El Smirtos navegaba bajo bandera de Camerún y había salido el 5 de junio del puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, con destino a Puerto Said, en Egipto. Las autoridades británicas señalaron que la operación fue coordinada con Francia, país que también ha interceptado buques vinculados a esta red.
El primer ministro Keir Starmer afirmó que la acción representa otro golpe contra quienes financian la guerra de Putin en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la medida y pidió a Europa avanzar hacia normas que permitan no solo detener petroleros, sino también confiscar el crudo que transportan. La operación apunta a un frente decisivo de la guerra, el dinero. Rusia depende de sus ingresos energéticos para sostener su maquinaria militar. Cada restricción efectiva sobre esa red reduce los recursos disponibles para prolongar la ofensiva contra Ucrania. La Comisión Electoral Central de Armenia confirmó la victoria del Partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan en las elecciones generales del 7 de junio. La formación oficialista obtuvo el 49.7% de los votos y 64 escaños en una Asamblea Nacional de 101 miembros, suficientes para formar gobierno. El resultado tiene una importancia que va más allá de la política interna. Armenia, un país ubicado en el Cáucaso Sur y tradicionalmente bajo fuerte influencia rusa, ha buscado en los últimos años acercarse más a la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso, la elección fue observada como una prueba sobre el futuro geopolítico del país y sobre la capacidad de Moscú para conservar poder en una región clave. La oposición prorrusa, encabezada por Armenia Fuerte, rechazó los resultados y pidió anular la votación por supuestas irregularidades. Ese bloque obtuvo 29 escaños, mientras la Alianza Armenia consiguió 12. Además, investigadores emitieron órdenes de arresto contra 6 miembros de Armenia Fuerte. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de usar las relaciones económicas como un arma mediante sanciones comerciales y anunció 50 millones de euros para apoyar el camino democrático armenio. Para Occidente, el resultado abre una oportunidad para reducir la influencia rusa en el Cáucaso sin una intervención militar directa. Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar del chavismo y preso en Estados Unidos, se ofreció a colaborar con la justicia española en la causa que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. El caso investiga si una red con conexiones en Venezuela influyó en decisiones políticas y financieras en España para favorecer a la compañía, que recibió apoyo público pese a sus vínculos con empresarios venezolanos. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, busca determinar el origen de los fondos y el papel de personas cercanas al chavismo en la operación. Carvajal podría aportar información sobre venezolanos implicados en la trama, entre ellos Ramón Gordills, exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, señalado como posible enlace entre accionistas de Plus Ultra y Rodríguez Zapatero. El ex jefe de inteligencia ya declaró en el 2021 sobre supuestos pagos del chavismo a Podemos y sobre movimientos de dinero vinculados a la izquierda española, aunque parte de esas investigaciones fueron archivadas. Su nueva disposición a testificar se produce mientras enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración de narcotráfico, por lo que su cooperación también podría permitirle reducir su condena. La investigación aumenta la presión sobre Zapatero y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre sectores de la izquierda española y la dictadura venezolana. El caso también involucra al actual gobierno de Pedro Sánchez, bajo el cual se realizó el rescate de la aerolínea. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.